Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy grande desde aquí, desde Chile. Les habla Edgardo Fogel. Muy contento de estar aquí en una nueva edición, en un nuevo proyecto, en un nuevo seminario junto a Sebastián, a Benjamín Albagli de Seminarios Espirituales y MCA Canal. Estamos en una nueva iniciativa. Ya llevamos varios proyectos, estaba justamente viendo todo ya lo que hemos realizado. Partimos con las 9 revelaciones, con el libro Las 9 revelaciones, los 4 acuerdos, el poder de la hora, la maestría del amor, con Amanda Celina, energía invisible, alimentación saludable, consciente y saludable, y ahora evolución de la conciencia. En realidad, muy importante todo lo que se está desarrollando, se está quebrando, yo diría, la estructura de la realidad hoy día, la estructura del planeta. Eh, Hay mucha tensión, hay intensidad, hay una gran fracturación en general de la población y nosotros hemos querido ir aportando al desarrollo de la conciencia y a distintos temas que nos hagan abrir los ojos y salirnos un poco de esta gran tormenta que está hoy día en el planeta. Y sin duda el desarrollo de la conciencia es un tema fundamental. eh, para hoy día se habla mucho quizás de desarrollo de la conciencia, pero quizás se comprende poco cómo se practica, cómo se desarrolla, qué es, cómo evolucionamos. Y eso se trata un poco de este seminario, que intentemos ir comprendiendo, que profundicemos en realidad lo que es la conciencia. Para eso tenemos un tremendo invitado. También quiero, que ya se va a presentar, quiero saludar, también agradecer a la tremenda comunidad que siempre está con nosotros, que está colaborando, que está apoyando, que manda comentarios muy constructivos e inspiradores. Eh, Les agradezco de corazón, parte mía y sin duda también de Seba y Benja. Estamos todos y ustedes también trabajando por un mundo más consciente, haciendo un aporte constructivo. Así que eso inicialmente, muchísimas gracias. Aprovechen este seminario, que Fernando Malcún realmente es un gran maestro, maneja muchísima información, y le doy la palabra a mis queridos compañeros Seba y Benja, y Rubén ya desde 5 o 6 meses. Así que muchísimas gracias a ustedes también, Seba, Benja, y adelante. Muchas gracias, Eddie. Con eso vamos a comenzar una presentación bien breve. Aquí nos pueden ver a nosotros. Nos gusta presentarnos porque entramos en esta escena, se podría decir, hace unos meses, en lo que fue la cuarentena, 4 o 5 meses atrás. Y como hablaba Edgardo, ya vamos, el seminario número 21, de corrido todos los domingos en que hacemos seminarios gratuitos. Esta es una plataforma que busca entregar herramientas de crecimiento personal y desarrollo espiritual. Y aquí estamos, Seba, Benja, dos hermanos que nos unimos y junto a Edgardo y MCA hemos hecho esto posible. La estructura del seminario del día de hoy, entonces, para que tengan una idea, vamos a hacer esta presentación introductoria breve. Luego va a estar la exposición principal, el plato principal a cargo de la conducción de Edgardo Fogel con Fernando. Luego vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas. Nos llegaron, yo diría que alrededor de 100, si no más, preguntas de la comunidad. Tuvimos que ir resumirlas, desmenuzarlas y las ordenamos todas. Vamos a hacer preguntas y respuestas conducido por nosotros, y luego vamos a hacer un cierre en comunidad bien cortito donde nos sacamos una foto y todos podemos todos hablar ahí. Entonces, el día de hoy recibimos a un invitado muy especial, el cual tenemos el grandísimo honor de presentarles. Él se llama Fernando Malcún y nace en Colombia en el año 1952. En 1970 se gradúa del Colegio San José de Barranquilla y 6 años más tarde se gradúa como arquitecto en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. En los años 80, Fernando se desarrolla de manera profesional, tanto de arquitecto como de productor audiovisual. Ahí en la foto de antes veíamos el lugar donde hoy día está alojado, donde está viviendo Fernando, del cual nos va a poder hablar un poquito después. Y en los años 90 comienza a realizar documentales para la televisión sobre las culturas egipcias, hindú, maya,
y la desaparecida civilización Atlante. Entre ellos se destacan el Ojo de Horus, las 7 profecías mayas y la conexión Atlante. Eso. En el nuevo milenio desarrolló su faceta de escritor, publicando varios libros sobre la evolución de la conciencia, donde destacamos a Isaac Balam, el profeta maya, una mezcla de ensayo y novela que narra la juventud de un sacerdote del sol en Tikal, Guatemala, alrededor del año 400 después de Cristo. Y pueden encontrar ahí todos sus libros en www.crealidad-malcun.com. De todas maneras, eso, vamos a compartir esa información después. Y en la última década, Fernando se ha volcado al mundo de los talleres, conferencias y retiros donde comparte la información de sabiduría que cambió su vida y que ha cambiado la vida de miles de personas. Una sabiduría que, en las mismas palabras de Fernando, produce armonía, produce felicidad, produce abundancia y produce buena salud, buena compañía, y que hoy tenemos el honor de escuchar de primera fuente. Así que le damos la bienvenida de parte nuestra, Fernando, a este seminario, y le damos la palabra ahora también a Edgardo para que comience lo que es la segunda parte de este seminario. Perfecto, excelente. Bueno, antes que nada, un gran abrazo y saludo a Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros en este seminario y en esta iniciativa. Gracias a ti, Edgardo, por la invitación para hablar de un tema tan interesante como la evolución de la conciencia. Muchas gracias, gusto verte nuevamente. Bueno, a Fernando ya lo conozco muchos años, somos amigos, ha estado en Chile, hemos hecho varios programas, entrevistas, y nunca termino yo de sorprenderme por la cantidad de información, de sabiduría que tiene Fernando y que la aplica y que la enseña permanentemente. Así que realmente siempre ha sido un honor y disfrutar todo lo que transmite. Y lo que decía al inicio, claramente el sistema está en un quiebre, se está agotando. Este año 2020, por lo menos en Chile, desde octubre del año 2019 a este año, hasta octubre del 2020, hemos vivido una situación muy compleja. Yo diría que las personas viviendo una gran insatisfacción, frustración, sin saber qué va a pasar, inestabilidad. Y por otro lado, hay muchas personas que también están tomando esto como una gran oportunidad y entrando a una introspección bastante grande respecto a sí mismo y respecto a lo que somos. Y el tema a que nos acoge hoy día se conversa bastante, pero yo quería que hoy día entremos como a profundizar un poco más en los conceptos y cómo aplica el tema de la conciencia. Entonces yo diría que lo primero, Fernando, te pediría si nos puedes profundizar, ¿qué es la conciencia? Y de alguna forma, en un segundo lugar, ¿qué significa la evolución o expansión de conciencia? La evolución de la conciencia y la conciencia son los temas más importantes de la vida de un ser humano. Conciencia básicamente son 3 cosas, son energía, o sea, la frecuencia vibratoria y la dimensión en el que la entidad que es consciente de su propia existencia está. O sea, la energía da una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria ubica en un rango en una de las 40 dimensiones que tiene la realidad. Ese es uno de los 3 elementos esenciales de la conciencia. El segundo elemento esencial de la conciencia es la información. Información es lo que le da forma al ser, o sea, lo que permite que el ser adopte diferentes estados. E información es lo que le da forma a la energía. Información es lo que permite la capacidad, es lo que le da la capacidad al ser humano de entenderse a sí mismo, de entender la realidad en la que existe y de entender a la divinidad, al único ser que existe. El tercer elemento fundamental es la voluntad, o sea, la capacidad de manifestación que tiene una entidad, que tiene una persona, que tiene un alma, que tiene un espíritu, de manifestar en la realidad.
La voluntad depende de que la persona tenga energía, porque si se gasta la energía en conflicto, entonces su mente siempre va a estar en la oscuridad de la depresión, porque no tiene cómo iluminar su mente. Entonces tendrá muy poca voluntad y muy poca capacidad de manifestación. La información depende de la energía, porque la información se sostiene en la energía vital. Entonces una persona que no tenga energía vital tampoco tiene información, tampoco tiene voluntad. Las tres están interrelacionadas, no puede existir la una sin la otra. Y esos tres componentes esenciales son los que podríamos definir que es la conciencia. La conciencia de sí mismo, bueno, hay varios estados de conciencia. Hay un estado inconsciente en el que, como comienza la vida en el universo, básicamente en un estado inconsciente, con muy pocos sentidos de percepción, es un estado bastante inerte, y al cabo de un tiempo, cuando ya ha experimentado lo que significa el plasma, el gas, el aire y el agua y la tierra, entonces en ese momento pasa a un estado subconsciente y entra primero a un estado un poco menos inconsciente, que es el vegetal, porque la conciencia tiene que pasar por los reinos con el objeto de adquirir la información que en ellos existe, y además de recibir en cada uno de esos reinos un cuerpo. En el reino mineral recibe un cuerpo físico, del que estábamos hablando, un cuerpo inerte, que reacciona, tiene simpatía y antipatía. Ahí pasa, mientras experimenta lo que es la materia, lo que son los grados de movimiento del aire, del viento, del aire, de la tierra, del agua y del fuego, mientras experimenta lo húmedo, lo seco, mientras experimenta con todas las variables que significa la materia. Luego pasa al reino mineral, y en el reino mineral adquiere cuerpo etérico. El cuerpo etérico es tremendamente importante, porque es donde está la información que le da forma a lo físico. No puede existir nada en lo físico que no exista primero en lo etérico. Entonces, en lo etérico está un cuerpo de energía que tienen las entidades, un cuerpo de energía vital, y tiene también unos polos de positivo y negativo, de captación de energía, y una serie de chakras instalados sobre la columna vertebral, o vórtices que ponen la energía a vibrar en una cierta y determinada frecuencia, porque el cuerpo necesita distintas frecuencias de energía vital. Hay 7 chakras, hay 7 niveles de conciencia también. Luego de estar en el mundo vegetal, que ya es mucho más vivo, pero seguimos todavía con el proceso de inconsciencia, se entra al reino animal. En el reino animal se recibe todos los sentidos y se adquiere movimiento tridimensional. Se adquiere la capacidad de sentir, y de sentir emociones básicas. O sea, ya el cuerpo tiene una cantidad de sistemas. El cuerpo etérico ha permitido que el cuerpo se especialice dentro de una de las especies que está ocupando, y entonces en esa ya la conciencia comienza a manejarse, y por fin, bueno, aquí entra la conciencia a un reino que es un reino metafórico, que es el reino de los centauros. Los centauros son mitad bestias y mitad animales. O sea, es un hombre que es controlado por sus instintos. O sea, que no tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío porque lo maneja su animalidad, lo maneja su violencia, lo maneja su sexualidad. Pero adquiere mente. En el reino metafórico de los centauros, el alma adquiere mente, y la mente da la capacidad de razonar y de discernir, sobre todo. Discernir entre qué y qué. Discernir entre lo que produce sufrimiento y lo que produce armonía. Lo que produce armonía siempre será verdadero, y lo que produce sufrimiento siempre será falso. O sea que en realidad
el universo está sentado en una piedra fundamental, que es que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre producirá armonía. Entonces, en ese momento, ese discernimiento es la raíz de la certeza y es la raíz de la comprensión y es la raíz de la sabiduría. Y eso hace que ese centauro por fin se convierta en un ser humano, cuando ha logrado dominar sus conductas automáticas instintivas. Ese proceso de dominar sus conductas automáticas instintivas puede tomarle a un ser humano muchísimas vidas. Entonces, ahí en ese momento comienza el camino consciente de la conciencia. En ese momento la conciencia adquiere conocimiento o comprensión o certeza de su propia existencia y adquiere libre albedrío. Mientras hasta el reino metafórico de los centauros no había libre albedrío, porque la conducta era automática, instintiva. Entonces ahí comienza realmente el proceso que llamaríamos evolutivo de la conciencia, que tiene 7 niveles en el plano humano. 7 niveles por los que pasa. Los 2 primeros son el primer nivel de conciencia es cuando la conciencia es centauro, cuando es un caníbal, cuando lo único que le importa es su propia satisfacción y no la satisfacción de los demás. Ahí en ese estado de animalidad que razona, de alguna manera podríamos definirlo así, puede pasarse muchísimas vidas y poco a poco sale de la animalidad, deja el canibalismo y entra a lo que se llama el guerrero. El guerrero es violencia, es lo único que le importa es imponer su voluntad, se rige por la ley del más fuerte, ojo por ojo y diente por diente es su leitmotiv. O sea que mientras el ser humano no entienda que el daño que le hace a los demás se lo está haciendo a sí mismo, pues no va a poder seguir evolucionando en conciencia y va a permanecer en el segundo nivel durante también muchísimas vidas, hasta que poco a poco comienza a entender que el daño que le hace a los demás se lo está haciendo a sí mismo y que la violencia en realidad no le permite tener paz interior ni armonía en su vida. Entonces pasa al otro extremo del péndulo, porque en un lado del péndulo está el malo, que está entre comillas malo, ¿no? Porque no hay nada ni bueno ni malo en el universo, solamente es la interpretación que el ser humano hace sobre lo que ve, de acuerdo a los códigos que tenga en la sociedad en la que exista alrededor del planeta. Entonces, ese ser que llamaríamos malo, un label, una etiqueta de malo, en realidad es que está comenzando su proceso evolutivo de conciencia y tiene muy pocas reencarnaciones. Entonces él comienza a entender que la violencia no le funciona y se va al otro extremo. De no tener sentimientos y de no importarle la vida de los demás, se va al extremo opuesto, al extremo de los buenos, al extremo de que lo único que le importa son las vidas de los demás y para nada su propia felicidad o su propia armonía. O sea, vive para los demás, se sacrifica por los demás, pero no tiene en consideración su propia vida. No sigue las palabras de Jesús, que dijo que uno debía amar a los demás como a sí mismo y no amarse a sí mismo más que lo que amaba a los demás. O sea, es un estado de neutralidad y de equilibrio en el que a un ser humano le importan los demás, pero también le importa su propia realización y su propia esencia. Entonces, ahí de un extremo del malo se pasa al extremo del bueno. Tampoco es el extremo correcto, ¿no? Entonces resulta que el bueno sufre mucho, el bueno porque no puede cambiarle la realidad a los demás, porque nadie puede cambiarle la realidad a nadie, solamente tú te puedes cambiar a ti mismo la realidad. Entonces sufre mucho y bueno, también se pasa muchísimas vidas de bueno, adquiere una serie de códigos morales extremos al principio del proceso evolutivo de su conciencia. Esos códigos morales extremos, religiosos sobre todo, determinan qué es bueno y qué es malo.
básicamente basado en unos paradigmas de la religión y de la sociedad del lugar en que esa persona vive, pero eso no significa que esos criterios sean absolutos o que puedan extenderse a toda la humanidad. Son limitados a un área geográfica o a una visión determinada de una sociedad. Después de mucho sufrimiento y de mucha escasez, ese ser humano entra, podríamos decir que en el momento que se vuelve bueno entra al tercer nivel de conciencia. Hay 7 niveles de conciencia en el universo y estoy explicando de una vez el proceso evolutivo que tiene un ser humano en el universo. Tercer nivel de conciencia, primero es canibalismo, segundo es violencia, guerrero, tercero es dinero, fama, poder, limitaciones, pasaportes, policías, gobiernos, abogados. Ese es tercer nivel de conciencia, una sociedad clasista en la que muy pocos son siempre felices y muchos son siempre infelices. Entonces, en tercer nivel de conciencia, comienza a buscar y se convierte en un buscador. ¿En un buscador de qué? En un buscador de sabiduría, porque la sabiduría es lo único que le permite a un ser humano realmente evolucionar en conciencia. Es información que, a ver, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la comprensión. El conocimiento es información que recibimos de fuentes externas, de libros, de talleres, conferencias, seminarios, todo eso es conocimiento, de la universidad, en fin, todo eso es conocimiento que nosotros recibimos, es conocimiento externo. Ese conocimiento externo se convierte en comprensión cuando tú verificas si esa información produce resultados de armonía en tu vida o si produce resultados de sufrimiento en tu vida. Eso te permite confirmar que la información que recibiste es verdadera o es falsa. En ambos casos obtienes discernimiento y el discernimiento te da sabiduría, te da certeza, te da comprensión. O sea, el conocimiento no tiene información de sabiduría, la comprensión sí la tiene. Y la evolución de la conciencia se basa en la comprensión, ¿sí? Porque el objetivo es que el ser humano pueda relacionarse con todos los demás seres humanos, entendiendo que no hay ni uno solo igual a él, que no hay ningún solo clon, ni lo habrá en toda la existencia del universo, porque tú eres único y original. Pero el objetivo es que uno aprenda a respetar la esencia de los demás, igual que respetamos la diversidad extraordinaria que existe en la naturaleza, la cantidad de mariposas, de flores, de árboles, de lugares geográficos, de planetas, de soles, 100.000 millones de soles en el universo. O sea que tenemos realmente un espectro muy amplio. Y ahí continúa el proceso evolutivo de conciencia. En ese momento el ser humano que ha estado en la búsqueda encuentra un maestro que tiene información de sabiduría. El maestro es como una linterna de Diógenes, le alumbra el camino, le muestra, le entrega lo que para él es comprensión, se lo entrega como conocimiento, el A, E, I, O, U de la espiritualidad. Con ese A, E, I, O de la espiritualidad comienza a armar palabras y con esas palabras comienza a armar frases y luego ensayos y así se va produciendo la evolución de la conciencia y el ser humano pasa de tercero a cuarto nivel de conciencia. Eso es un salto cuántico de conciencia tremendamente importante, porque es el momento en el que el ser humano acepta que él es el creador de su propia realidad, de su realidad personal, y es el co-creador de la realidad colectiva. Entonces, como creadores de la realidad personal, pues no podemos culpar a nadie, no nos ponemos en el papel de víctima ante lo que sucede. Sabemos, o se sabe, el creador de su realidad sabe que todo lo que llega a su vida, él lo ha traído inconscientemente o lo ha producido, lo ha manifestado conscientemente. Pero él es el responsable. Los demás, la causa de lo que sucede es él. Los demás podrán ser los originadores de la situación que él ha diseñado en su guión, en su libreto de su vida, para encontrar comprensiones sobre sí mismo y sobre la realidad en la que existe. Y una vez que ha aceptado que él es el creador de su realidad, entonces en ese momento se convierte en un ser neutro
en un ser neutro que respeta profundamente el libre albedrío de los demás y la libertad de pensamiento de todas las personas a su alrededor. Y en ese instante, el cuerpo emocional que tenía, en el que básicamente funciona a través de los sentimientos y de la polaridad, el cuerpo emocional tiene sentimientos negativos y sentimientos positivos, y el uno y el otro cambian intempestiva y súbitamente, por lo tanto siempre generan conflicto y problema en la realidad. Entonces, en ese momento, ese ser humano, que ya no necesita aprender a través del conflicto y del sufrimiento, el cuerpo emocional se transforma en cuerpo astral. Y el cuerpo astral le da unas posibilidades extraordinarias, le abre nuevas fronteras, porque le permite, primero lo libera de las limitaciones espaciotemporales, se puede mover a cualquier lugar del universo con solo pensarlo, y a cualquier lugar del tiempo también con solo pensarlo, de manera que y además puede acudir a templos de sabiduría en el astral, donde hay maestros ascendidos que no necesitan cuerpo físico para existir, a recibir información de ultra sabiduría, ¿verdad? En ese momento, el siguiente paso de ese ser humano es convertirse en un sol radiante de amor, un sol radiante de comprensión y de humildad y de serenidad. Y entonces, el alma, el ser humano tiene dos componentes fundamentales que tengo que aclarar antes de continuar, que es, una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. El alma es el contenedor de la parte temporal del ser humano. ¿Qué es lo temporal del ser humano? Temporal del ser humano es el cuerpo físico, que dura 80, 100, 70, 120 años. El cuerpo etérico está amarrado al cuerpo físico, o sea, el que le da la forma al cuerpo físico y es el que maneja la energía vital y el que proyecta una atmósfera o aura alrededor del cuerpo humano. Luego tenemos el cuerpo emocional, que a posteriori se convierte en un cuerpo astral, y por último el cuerpo mental, que tiene 5 archivos. Entonces, eso es el alma. Otra cosa es el espíritu. El espíritu no vive en lo físico, no es temporal, es eterno. Él vive en lo metafísico. Es como una especie de oversoul o de yo superior del ser humano. Él básicamente evoluciona con la comprensión y la sabiduría que el alma recoge para él en cada vida y que le entrega en procesos que tienen lugar después de la muerte. O sea, el espíritu no puede almacenar falsedad, no puede trabajar con lo falso. El alma sí, el alma está diseñada para trabajar con lo falso y a través de lo falso encontrar lo verdadero. Esa es la clave de la evolución. O sea, entonces el alma, cuando adquiere cuerpo astral y ya no tiene las limitaciones materiales, se va asemejando cada vez más al espíritu, y al asemejarse cada vez más a su espíritu, llega un momento en que ambos se funden y se convierten en un ser de luz. Ese ser de luz asciende a la dimensión 18, la dimensión más baja de los maestros ascendidos, y ahí comienza otro proceso evolutivo, pero ya bastante más, ¿cómo lo diríamos?, más potenciado. Es la evolución de la conciencia de las supraconciencias, de los regentes planetarios, de los regentes galácticos, de los regentes que ya tienen, que tienen un contacto mucho más estrecho con las divinidades pedagogas, las divinidades mantenedoras y las divinidades creadoras de la realidad. Y más o menos, Edgardo, con eso creo que te he resumido muy rápidamente de qué se trata la conciencia y la evolución. Bueno, gracias, muchas gracias. Ahora se terminó el seminario, entonces ya entregaste muchísima información, Fernando, que seguramente la vamos a seguir preguntando un poco porque hay mucho concepto. A mí me gustaría aterrizar quizás un poco de nuevo en algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros estamos conectados a una matrix, en el fondo de una otra forma estamos dormidos. Me gustaría preguntarte qué es lo que no somos y por qué y qué nos hace que estemos tan hipnotizados
viviendo en Maya, en el fondo, en una ilusión, y no conectado a todo lo que tú planteas, que en el fondo es desarrollar conciencia, es desarrollar experiencias conscientes, la cual la mínimo porcentaje de la población yo creo que lo puede hacer por estar conectados a una máquina. A ver, yo el cuento de la Matrix lo acepto en la medida de la física cuántica y de la malla que encontró Max Planck cuando estuvo investigando los espectros de radiación electromagnética de los elementos materiales, buscando una fibra comenzó con el tungsteno, buscando una fibra para las bombillas. Entonces encontró que todos los materiales emiten luz visible a diferentes frecuencias vibratorias con espacios negros intermedios entre unos y otros. Es lo que se llama el espectro de radiación electromagnética. Ese espectro de radiación le permitió deducir de que la realidad está apoyada sobre una malla, una matrix que no es continua. Por eso la energía es discontinua. Y esa matrix, y el que la energía sea discontinua, entonces pues genera una cantidad de, digamos, de limitaciones en términos de los movimientos de la energía, en dónde puede existir energía, y al mismo tiempo convierte la realidad que se creía determinista en probabilística. Entonces estamos viviendo en una realidad probabilística, no determinista. Entonces podríamos describir, eso sería lo que yo aceptaría de la Matrix. Con relación al concepto de que el problema no es de la Matrix, el problema es de la cantidad de reencarnaciones que tienen los seres humanos y la cantidad de información, de energía y de voluntad que poseen. Si tienen muy poca información, y además la mayor parte de la información son falsas creencias, limitaciones mentales, supersticiones, prejuicios, dogmas, en fin, una enorme cantidad de falsedad, pues obviamente están dormidos, como decías, Edgardo, en el sentido de que no tienen acceso a poder ver la realidad de una manera coherente. Se mantienen en una pobreza mental. La pobreza no es física, la pobreza es mental. Entonces la única manera de salir de ahí, sobre todo, bueno, nosotros vivimos el planeta Tierra es predominante de tercer nivel de conciencia. Nosotros estamos en kinder acá, ¿verdad? Todavía hay mucha guerra, necesitamos policías, necesitamos abogados, necesitamos cortes, necesitamos pasaportes, en fin, tenemos muy bajo nivel de conciencia a nivel del universo y de sociedades que tienen mayor nivel evolutivo de conciencia que el que tiene el planeta Tierra. Entonces, pero ahí entraste con otro concepto que se llama la ilusión. En realidad, la pregunta es, cuando uno se asoma al universo y observa el extraordinario orden que existe en todos los niveles, desde el nivel nanométrico hasta el nivel galáctico o universal, el orden que allí existe es impresionante. O sea, cuando uno explora, buscando científicamente pruebas sobre la realidad en la que uno existe, lo único que encuentra es orden, 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 orden y perfección. Si todo es tan perfecto, entonces puede un ser, el único ser que nos contiene a todos, porque todos formamos parte de un único ser que es perfecto y que ha vivido por una eternidad y que va a vivir por toda la eternidad, ¿puede contener en su interior algo imperfecto? Por supuesto que no. Lo que contiene es perfecto. Lo que pasa es que los seres humanos no tienen la información para verlo como perfecto. Entonces también la pregunta sería, si algo tan perfecto puede ser ilusorio. Lo ilusorio normalmente es bizarro. Lo ilusorio es un espejismo. Lo ilusorio no tiene ningún tipo de orden. Es aleatorio, es azaroso. Y esto
en lo que nosotros existimos no tiene de ninguna manera esas características, de manera que esto no es una ilusión. La pregunta entonces sería, si no es una ilusión, ¿qué es lo que es? Bueno, por ahí va la pregunta, justamente. Cuando yo te hablaba de Matrix, de alguna forma que estamos hipnotizados en un sistema que no es, digamos. Estamos conectados a la falsa información. Entonces la pregunta va hacia eso y tiene que ver con la primera pregunta, con la conciencia, que tiene que ver con empezar a comprender lo que somos y empezar a comprender en qué sistema vivimos y cómo somos, y conocernos a nosotros mismos y conocer cómo funciona todo. Iba por ahí, o sea, decir cómo nos podemos ir conectando. Tú dices, claro, hay que conectarse a la información de sabiduría que existe. El punto es cómo ir conectando esa información, porque yo entiendo, tú has planteado y te escuchaba que podemos tener más de 1000 encarnaciones, más de 1000 vidas, y también entiendo que uno puede de una forma apurar, digamos, o obtener esa información de sabiduría para poder ir conectándose en forma, digamos, más rápida, que se puede decir así, a ciertos niveles de conciencia. Entonces, ¿cómo poder de alguna forma apurar el proceso? Porque me imagino que uno puede apurar el proceso de conciencia, porque no todos deben tener 1000 o 1100 o 800 vidas, va dependiendo de los desarrollos de cada uno, ¿no? Por ahí iba mi pregunta, ¿cómo podemos ir avanzando en este proceso de desarrollo de conciencia a través de la comprensión también de lo que no somos? Lo primero que tenemos que entender es que somos parte de un único ser. Y que si somos parte de un único ser, no somos entidades separadas. ¿Verdad? Esto ya es un concepto de alta conciencia. Y evidentemente, o sea, la mayor parte de las personas están obnubilados con su realidad distorsionada por la cantidad de falsas creencias que tienen instaladas en su mente. Están interpretando la realidad de una manera no adecuada. Obviamente, la interpretación depende del sistema de creencias que tiene cada ser humano. Entonces, si yo quiero cambiar mi realidad y si yo quiero elevar mi nivel de frecuencia vibratoria y aumentar mi disciplina y mi voluntad y mi información y mi energía vital, yo necesito información. Obviamente también voy a necesitar disciplina, y disciplina en el sentido de que hay una serie de pasos que hay que dar. Cuando la conciencia es predominante como la que estamos nosotros experimentando en el planeta Tierra, cuando estamos experimentando una conciencia en la cual tenemos muchísima información falsa, y sobre todo información falsa fundamental sobre el orden de la realidad, sobre lo que yo llamaba el A, E, I, O, U de la vida, el A, E, I, O, U de la conciencia. Entonces la única manera que tú puedas es cambiar el sistema de creencias que tienes. Tú no puedes cambiar tu realidad con la misma información con la que la has creado. Necesitas nueva información para poder cambiar la realidad. Y esa nueva información está disponible desde 1992, cuando entramos en este proceso de cambio intenso y acelerado que estamos viviendo a nivel planetario y a nivel, diría, del sistema solar. Toda la información está disponible. Antes no, antes estaba llena de velos. Antes solamente unos pocos seres humanos tenían acceso a la información de sabiduría. Tenías que ser gnóstico, o tenías que ser masón, o tenías que ser Illuminati, o tenías que pertenecer a una sociedad secreta. Ahora no. Ahora la información está disponible para todo el mundo. Y está disponible precisamente para que todo el mundo pueda tener un proceso de autoevaluación, de volver la película de su vida y ver por qué ha sufrido, qué es lo que lo ha estado retrasando en la vida, qué es dónde está o sea, si ya tomó control de su reactividad, si ya tomó control de su
propensión al conflicto, y tome esa información de sabiduría y comience a verificarla para poder convertirla en conocimiento. Esa información está disponible. Bueno, en internet hay que hacer el arte del entresaque, Sí. porque hay muchísima información falsa, más información falsa y desinformación y propaganda y mentiras, etcétera, que información verdadera. Pero la información verdadera es muy fácil de verificar, porque siempre produce resultados positivos en tu vida, siempre produce abundancia, siempre produce buena salud, siempre produce buena compañía, siempre te da un buen lugar para vivir. Eso denota que la persona tiene información de sabiduría, que tiene información verdadera, ¿sí? Entonces, hablaste también en tu pregunta de que vivimos alrededor de 1000 vidas, o sea, 1000 reencarnaciones, en un proceso siempre ascendente, dividido en 7 niveles de conciencia. Y esas reencarnaciones tienen lugar durante un ciclo cósmico de 26.000 años. El sistema solar gira alrededor de las Pléyades, de Alción, o de Lamat, como lo llamaban los mayas, gira en un ciclo que dura 26.000 años, pasando por 12 constelaciones zodiacales para los egipcios y por 13 constelaciones zodiacales para los mayas. En cada una de esas constelaciones zodiacales, el planeta está siendo bañado por una energía procedente de las constelaciones y de las estrellas, que tiene diferentes frecuencias vibratorias y que activa, o que es activada por diferentes arquetipos y principios de orden que influyen en el carácter de los seres humanos que van a encarnar en ese momento sobre la Tierra. Entonces el ser humano tiene que ir encarnando en cada uno de esos zonas zodiacales o constelaciones para recibir distintas energías, con el objeto de tener distintas visiones de cómo funciona la vida y la realidad. Uno con una sola vida es como mirar la vida a través de un tubo y creer que uno está viendo la vida. La mayoría de los fundamentalistas religiosos ven la vida a través de un tubo y ni siquiera lo mueven, sino que lo mantienen fijo y creen que la realidad es exactamente el circulito que están viendo enfrente. Entonces, en esas 1000 vidas tú vas a ir ampliando la capacidad perceptiva que tienes, aumentando el rango de percepción de tus sentidos, aumentando el nivel de frecuencia vibratoria que tiene tu energía, aumentando el nivel de información, además de conocimiento de información sobre cómo funciona la realidad, cuáles son las leyes del universo, por qué existe la realidad, cuál es el propósito de la vida y la conciencia sobre la Tierra. Y eso es lo que va a ir permitiéndote a ti tener mejor estado de ser, mejor vida, mejor conciencia, mejor realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que evidentemente que hay información disponible para cambiar la mente de los seres humanos. Digamos, ahí abajo, ahí ven mi página web, aquí en este letrero que está ahí, que dice crealidad_intermedia_malcun.com. Ahí van a encontrar horas de información de sabiduría, horas. Dime. Sí, respecto, hay una relación entre los siete niveles que tú hablas de conciencia con los niveles que se están produciendo, por ejemplo, de la evolución de la civilización. Hay por ejemplo, también tú has planteado y he escuchado que se plantea que hoy día estamos en un cambio de civilización, ya por ciclo también, por el ritmo que corresponde. Eso se va correspondiendo también en los niveles de vibración humanos, porque también se plantea que hoy día tenemos que hacer ese cambio de frecuencia para poder conectarnos a esta nueva civilización. Esa es mi pregunta. ¿Hay una interrelación? ¿Estamos viviendo un cambio ya de civilización que
que es un proceso irreversible que corresponde a su ciclo? A ver, el gran ciclo cósmico de 26.000 años tiene un periodo en el centro del gran ciclo cósmico de 40 años. Ese ciclo, ese intervalo en todo el centro del gran ciclo cósmico comenzó en 1992, tuvo centro en el año 2012 y va a terminar en el año 2032. Esa es una opción. Hay otras fuentes de información que dicen que el caos que está comenzando a vivirse, porque en realidad no estamos viviendo aún un caos, este es un caosito. Entonces, en realidad no estamos viviendo un caos. El caos tiene por objeto, todo caos tiene por objeto cambiar el orden existente, con el objeto de mejorar el orden que existía. Entonces, nosotros nos encontramos en esos 40 años de periodo de cambio intenso y acelerado, que también tiene que ver con lo que hablaba de las zonas zodiacales y de la frecuencia vibratoria y del carácter predominante de la humanidad en cada una de esas zonas. En el caso salimos de la constelación de Piscis, una frecuencia vibratoria de 8 ciclos, y pasamos a la constelación de Acuario, una frecuencia vibratoria de 13 ciclos. El paso de que la onda residente en la caja de resonancia entre la corteza terrestre y la ionosfera sea de 13 ciclos, la onda resonante, y no de 8 ciclos, implica que el ser humano se despierta, que el ser humano comienza a percibir cosas que antes no percibía, y que comienza a activar el hemisferio derecho. Hemos estado 13.000 años, hace 13.000 años fue el diluvio universal, y nosotros en ese momento fue cuando al final del Pleistoceno se derritieron todos la capa de hielo que existía sobre el planeta, y el agua cayó al mar, y el mar subió 120 metros de nivel del mar. Por supuesto que todo lo que existía fue destruido, la mayor parte de lo que existía fue destruido. Quedaron pocos vestigios en diferentes lugares que nos hablan de eso que sucedió. Pero entonces estaba comentando que eso al principio del gran ciclo cósmico, al final, siempre se produce un cataclismo. Se produce un cataclismo por fuego, volcanes, por aire, huracanes, por tierra, terremotos, o por agua, diluvios, como fue hace 13.000 años. ¿A qué se debe eso? A que cada 13.000 años los soles del universo se sincronizan entre ellos. Entonces, esa sincronización de los soles hace que irradien más energía hacia el sistema solar del cual ellos son el núcleo, ¿no? Y eso hace que los planetas cambien y haya cambios de clima. Hay cambios de clima en este momento detectados en todos los planetas del sistema solar, no solo en la Tierra. Entonces, en la Tierra, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que en los últimos 100 años subió 1 grado de temperatura, la temperatura promedio, y en los últimos 20 años ha subido medio grado. Y ahora está subiendo, es decir, se estima que en 5 años va a subir el otro medio grado. Si esto continúa así, pues los derretimientos de los polos que tenemos pues van a aumentar el nivel del mar, ya no tanto como antes, porque la capa de hielo no está cubriendo todos los continentes, sino solamente los polos, pero de todas maneras tiene la capacidad de elevar el nivel del mar en 2,5 metros, cosa que hace que todas las ciudades costeras del planeta sea extraordinaria, ¿no? O sea que hay una cantidad de ciudades que dejarían de existir. Pero en realidad lo que estamos viviendo tiene que ver entonces con ¿qué? Con un extraordinario aumento de tecnología. La tecnología nunca ha estado tan avanzada como ahora. De hecho, pues esto nos está permitiendo esta conexión desde diferentes países simultáneamente
y escuchar una conferencia sobre un tema que hace 30 años era vedado por completo y que no había ninguna manera que pudiéramos hablar lo que estamos hablando. Sin embargo, lo estamos hablando gracias a la tecnología y gracias a que se liberaron los velos sobre la información para permitir que el ser humano busque la información y se cambie a sí mismo en este momento de cambio, porque la frecuencia vibratoria de cada ser humano es la que va a determinar cómo va a ser el destino inmediato de ese ser humano en los tiempos de caos que estamos, como les dije, comenzando a vivir. En este momento nos tienen al baño María, al fuego lento. O sea, el fuego lento y el baño María lo inventó una sacerdotisa en la época de los alquimistas medievales, con el objeto de poder derretir sustancias y poder utilizarlas para hacer otro tipo de mezclas, ¿verdad? En este momento el baño María está hecho para derretir el chocolate del status quo, porque evidentemente que el 6 o 7% de la población que tiene el control de todos los recursos no va a querer de un momento a otro salir a repartirlos. O ustedes imaginan a Jeff Bezos entregando los 165 mil millones de dólares que tiene, a cada uno nos va a tocar ¿cuánto? Si somos 8 mil millones de seres humanos, dividan. Es un jugo de plata, con eso podemos vivir muchísimo tiempo. Eso por supuesto no va a suceder. Entonces, igual, el caos que estamos viviendo nos está mostrando todo lo que no funciona. ¿Qué no funciona? La salud no funciona, la economía no funciona, la política no funciona, la geopolítica tampoco funciona, la religión no funciona, el sistema socioeconómico no funciona, ¿verdad? El desequilibrio tan impresionante que hay no funciona, el sistema de gobierno no funciona. Y yo pienso que en este momento eso que estamos viendo que no funciona es lo que tiene que comenzar a funcionar. Ahora, el proceso es cómo podemos lograr que lo que no funciona y que no quiere soltar el control, ¿sí?, suelte el control para poder cambiar y permitir que otras cosas puedan suceder sobre la Tierra. Esa es la gran pregunta en este momento. Entonces, pues Edgardo, tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con el cambio de zona, tiene que ver con el tiempo, el no tiempo de 40 años, tiene que ver con el amanecer de la galaxia, o sea, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con... Sí, sí. Y hay un tema importante ahí, Fernando, que tú lo planteaste antes, que tiene que ver con el estado de no ser. Tú planteaste que el estado no ser, que yo lo entiendo de una forma, es como el estar conectado y el estar hipnotizado con todo lo que está pasando en sufrimiento, destruyen la energía vital. Creo que es bien importante lo que tú planteas, digamos, tener conciencia de eso, porque si nos vamos destruyendo esa energía vital no tenemos ninguna capacidad de poder salir y empezar a desarrollar más conciencia, ¿no? Correcto. Es decir, es que nosotros vivimos en una realidad polar. Día y noche, nacer y morir, dieta y gula, castidad y lujuria, oscuridad y luz, masculino y femenino, en fin. En realidad, esta realidad es polar con el objeto de permitirle al ser humano, facilitarle al ser humano el encuentro de comprensión. Es polar y al mismo tiempo es pendular. O sea, cuando uno experimenta un extremo de un polo, obligatoriamente la vida lo va a llevar a experimentar el extremo opuesto, con el objeto de que el ser humano pueda entender de que ese péndulo en realidad está soportado por un vértice y que ese vértice es el punto neutro entre los dos extremos polares y que ese es el camino que encontró Buda, el camino del centro, el camino de la neutralidad, el camino del amor, y nosotros vivimos entonces en una realidad polar. Todo está diseñado polarmente, ¿verdad? Y hay unos estados de no ser y hay unos estados de ser. Los estados de no ser destruyen la energía vital. Destruyen la energía vital. La vergüenza destruye la energía vital. La culpa destruye la energía vital. La apatía destruye la energía vital. El miedo destruye la energía vital. La rabia, el odio, los deseos de venganza
destruyen la energía vital, el orgullo destruye la energía vital, el proceso de ponerse de víctima inocente destruye tu energía vital y te deja a expensas del victimario que hayas escogido, porque tú le entregas tu poder creador a ese victimario. O sea que tú usas tu propio poder para convencerte a ti mismo de que no tienes ningún poder, cosa que es un exabrupto completo, eso no tiene mucho sentido. Entonces hay estados de no ser y hay estados de ser, ¿verdad? Confianza, dicha, gozo, éxtasis, reverencia, gratitud, confianza, unidad, integración. Esos dos extremos hay que experimentarlos con el objeto de producir la evolución de la conciencia, porque es lo que te va a permitir a ti encontrar el discernimiento. Yo por este camino no me meto porque yo ya sé que por ahí sufro. Yo prefiero meterme por acá porque sé que por aquí, por este camino siempre me ha ido bien. Entonces el ser humano comienza a manejar su proceso evolutivo de conciencia. Y al manejar el proceso evolutivo de conciencia, decide cuáles temas espirituales tiene que trabajar en cada vida. Porque nosotros tenemos un destino. Todos los seres humanos tienen un destino. Una serie de materias espirituales que el ser humano tiene que ver para poder graduarse de ser humano y convertirse en un ser de luz, en un maestro ascendido que entra a otros niveles de la realidad. Entonces, ese ser y ese no ser es fundamental. Y sobre todo en unos momentos como el que estamos viviendo, ¿no? Porque tu destino inmediato depende de tu estado interior, de tu energía vital, del nivel de información que tengas. Entonces es importantísimo en este momento hacer un proceso de autoobservación diaria, hacer un proceso de disciplina diaria, de autoobservación, con el objeto de ver en qué se te chispoteó el ego las últimas 24 horas, ¿verdad? ¿Qué te hizo reaccionar? ¿Por qué fuiste agresivo? ¿O por qué fuiste extremadamente sexual? ¿O por qué fuiste extremadamente animal en tu comportamiento? Porque eso te va a permitir ver dónde está lo que tú tienes que pulir en tu vida. Y para poder salir del no ser, para llegar al ser. Sí, sí. Bueno, ahí hay varios conceptos muy importantes y el mismo concepto de la neutralidad, de comprenderlo en profundidad, lo que significa ser neutro. Yo le voy a dar la palabra a Seba y a Benja porque tienen más de 100 preguntas ahí adicionales, así que después seguimos. Muchas gracias, Fernando. Ok. Gracias, Fernando, gracias, Edgardo, también. Y ahora vamos a darle comienzo entonces a la sección de preguntas y respuestas. Lo ideal aquí es que sean respuestas prácticas que nos puedan ayudar, porque yo sé que hubo muchísima información, como muchos dijeron que la vamos a tener que ver repetida. Y la primera pregunta que salta aquí es, se habla de niveles de conciencia, se habla de este proceso evolutivo, se habla de transformarse en un ser de luz. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué? Estás preguntando cuál es la razón de la vida, de la conciencia, del universo y de la realidad. Y te lo voy a responder muy fácilmente. El único ser es un ser eterno e infinito. Es un ser en potencia de ser. O sea, es un ser inmanifestado, ¿verdad? Lo inmanifestado, lo que tiene potencia de ser, no genera comprensión. Un bebé de 6 años tiene la posibilidad de encontrar la comprensión de lo que significa ser un astronauta, ¿verdad? Pero tiene que crecer y convertirse en un y convertirse en un astronauta para poder encontrar esas comprensiones. O sea, la potencia de ser al bebé no le produce comprensión. Entonces el único ser, igual que nosotros somos parte de él, ¿y qué es lo que nosotros nos estamos preguntando en la vida? ¿Cuál es el sentido de la realidad? ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué existo yo? ¿Hasta cuánto voy a vivir? ¿Sí? Todo eso
se lo pregunta también el único ser. Y esa es la razón por la cual nosotros, que somos exactamente el contrario de lo eterno, somos temporales, exactamente el contrario de lo infinito, somos finitos, exactamente lo contrario de lo potencial, somos manifestados, nosotros colapsamos la onda de probabilidades que existía antes de que encarnáramos y nos convertimos en Esteban, o en Fernando, o en Edgardo, ¿verdad? Ya no podemos ser cualquier otra cosa. Ya escogimos qué es lo que somos. Y tenemos una característica. Nosotros somos una eterna sucesión de individuos. Una eterna sucesión de individuos limitados. Esa eterna sucesión de individuos limitados, buscando respuestas sobre sí mismo, se convierten en un espejo infinito para el único ser conocerse a sí mismo. Para el único ser, además, no solamente para conocerse por contraste, porque precisamente por eso armó la realidad de contrastes en la que nosotros existimos, porque es que el contraste nos permite entender fácilmente muchas cosas de sí mismo. El hecho de pendular de un extremo de la realidad a otro genera una extraordinaria cantidad de comprensión. Igual sucede para el único ser. Y además de eso, se pasa divertido la eternidad viendo qué decide Esteban, Edgardo y Fernando sobre lo que quieren hacer con su vida, ¿verdad? Sin intervenir. Él no hace los libretos de nadie. Él crea un padre creador y el padre creador emana una serie de espíritus y de almas, conciencias que van a experimentar en esta realidad limitada, contrastante, temporal, ¿sí? Que el propósito que tiene es encontrar comprensiones sobre la esencia del amor, la esencia del orden, la esencia de la bondad, la esencia de la belleza, la esencia de la vida, la esencia de todo lo hermoso que hay. Ese es el objetivo. O sea que nosotros en realidad estamos encontrando sabiduría para el único ser, que el único ser almacena en su infinitamente, en el Akash o el Akasha, donde están los registros akáshicos de que es la memoria de Dios, de que cada uno de los seres humanos que ha existido durante toda la eternidad y los que van a seguir existiendo graban ahí todo lo que han encontrado, toda su información, y ese es el propósito de la realidad. Explicaste en tu exposición que pareciera ser que el ser humano lleva como un desarrollo lineal de la conciencia, pero mucha gente se preguntaba antes del seminario y también durante, ¿cómo puede ser que tal vez tú hablas en el Ojo de Horus, por ejemplo, de la civilización atlante o los mismos egipcios que tenían este conocimiento? ¿Hay ahí una involución que va en contra tal vez de este desarrollo lineal hacia arriba de conciencia? ¿Cómo funciona eso? La involución no existe, primero. Como es abajo es arriba, y aquí no vemos involución en ninguna parte. Ahora, por un lado, pero hay muchas razones para obviar ese concepto budista e hinduista de la involución. ¿En qué sentido? Primero, la comprensión que adquiere el alma en sus vidas temporales, entre 700 y 1000 vidas para iluminarse como ser humano. La comprensión que adquiere, la sabiduría que adquiere, no la guarda ella se la entrega al espíritu. El espíritu está en lo metafísico y ahí no hay ninguna posibilidad de que pueda cometer errores y que pueda perder la información que ha adquirido. Esa es una de la sabiduría de cómo está diseñada la realidad en la que nosotros existimos, ¿verdad? Además, el hecho de que, digamos, estás haciendo preguntas que tienen que ver con la civilización egipcia o con la civilización sumeria, ¿sí? Ellos están muy cerca de los sembradores de la civilización, de los atlantes, de la civilización destruida de los atlantes, sacerdotes de la escuela de misterios de Nakal en la Atlántida fundaron la civilización egipcia, ¿verdad? Y le entregaron una cantidad de conocimiento que hizo que la civilización egipcia al comienzo de la civilización fuera extremadamente inteligente, y de ahí comenzó a deteriorarse la información hasta llegar a Cleopatra VII y a la llegada de los griegos y de los romanos. Pero el principio fue cuando se hicieron las 11 primeras pirámides supercolosales,
cuando se hizo arquitectura de piedra, cuando se plasmó un lenguaje de ideogramas, la arquitectura, la poesía, la ingeniería, todo lo que había al comienzo de la civilización egipcia no existió al final. ¿Por qué? Por el cuento del teléfono. Ustedes han oído ese cuento del teléfono de que uno le pasa al otro la historia y cada vez se va deteriorando más y cada vez se va deteriorando más, por un lado. Por otro lado pasa lo que les pasó a los hindúes, que era que al principio, en la era de oro, ellos hablan de una era de oro, una era de bronce, una era de plata, una era de bronce y una era de hierro. Nosotros estamos en la era de hierro. Todo hierro a nuestro alrededor o acero. Pero bueno, eso en realidad lo que está queriendo decir es que en la era de oro hay muchos gurús por cada 1000 habitantes. En la era de bronce, de plata hay menos. En la era de hierro hay pues un gurú por, no sé, por cada 1000 millones de habitantes, o por cada 100 millones de habitantes, o por cada 10 millones de habitantes. No sé exactamente la relación que hay. Pero ellos, el gurú, cuando comenzaron las castas en la India, el gurú era la guía de la comunidad, la luz de la comunidad. Y resulta que tenía un hijo y el trabajo de sacerdote es hereditario. Y el hijo sí no tiene nada de gurú. El hijo lo único que quiere es gozarse de la vida, pasar lo mejor que pueda. Y en ese momento la información que tenía su padre, a él le llega a un 20%. Y ese 20% se la entrega a la siguiente generación, y esa generación pasa lo mismo, y 25 generaciones después llegamos a la falsa creencia en el karma como castigo, ¿sí? Y en la creencia en un samsara eterno que puede mantener condenada a una persona en una eternidad de sufrimiento, igual que el infierno católico. O sea que nosotros, pues, como la involución como tal no ha existido. Lo que ha existido es una pérdida de información, y al mismo tiempo una pérdida de información generada también por una alimentación inconsciente. El ser humano no es un carnívoro, y el hecho de que estemos consumiendo desde la época de Caín y Abel, estemos consumiendo carne, eso ha hecho que se produzca un deterioro que ha limitado el tiempo en que vive un ser humano de 600 o 500 años antes. Ahora si acaso llegamos a los 100 años. De manera que no es que exista involución, lo que existe es el juego del teléfono. Fernando, con eso tú en la presentación inicial hablaste de la conciencia, dijiste que tenía 3 componentes: la energía, información y voluntad, dando a entender que la energía es lo primero. Y luego en los niveles de conciencia, hablaste de que hoy día estamos, la mayoría de la población, en el nivel 3. Una de las preguntas que llegó más es ¿cómo amarme a mí mismo? Lo relaciono porque tú dijiste que el bueno quiere amar al otro, quiere hacer el bien al otro, pero no sabe cómo hacerlo consigo mismo. Entonces, para subir estos niveles de energía, si nos podrías dar tips prácticos de cómo hacer esto. El gran problema en este nivel de conciencia es que nadie se ama a sí mismo. O sea, es muy poca las personas que realmente se aman a sí mismos. Es más, ni siquiera saben realmente qué es lo que es el amor. Lo malinterpretan como el querer. El querer es un sentimiento que tiene polaridad. El querer es producido por una hormona que genera la glándula pineal que se llama feniletilamina, ¿verdad? Esa hormona empendeja o enamora, ¿sí? Con el objeto de que se pueda garantizar la multiplicación de la especie, pero eso no tiene nada de amor, eso es un proceso animal, instintivo, automático. Entonces, el gran problema es que el ser humano no se ama a sí mismo, y no se ama a sí mismo porque primero tiene una visión totalmente distorsionada de sí mismo, y esa visión distorsionada de sí mismo tiene que ver con la gestación de su ego. El ego es la sumatoria de la personalidad más el sistema de creencias. Eso es lo que se llama un ego. Personalidad más sistema de creencias. ¿La personalidad de dónde viene? Es el reflejo, es un espejo de cómo te vieron a ti las personas que te rodeaban en tu tierna infancia. Si te amaban, si te protegían, si te cuidaban,
entonces tú tienes confianza en ti mismo y puedes llegar a desarrollar rápidamente amor por ti mismo. Pero si a ti tuviste una relación fallida de padre o de madre o de ambos, entonces a ti te toca sobrevivir desde un día de nacido. En ese momento, el hecho de tener que sobrevivir al día de nacido, cuando todavía tu mente no se ha terminado de gestar, tu cuerpo emocional tampoco, entonces te genera una cantidad de problemas, de implantes negativos, que hace que tú no tengas confianza en ti mismo, no tengas confianza en la realidad, que creas que quién sabe qué hiciste de pronto en una vida pasada o en algo así, y entonces en este momento te toca pagar lo que hiciste en la vida, no sabes qué, ¿verdad? Cosa que no tiene mucho sentido con relación al karma como castigo, ¿no? O sea que no sabes qué fue lo que hiciste, pero algo hiciste y por eso te toca resignarte ante la vida que estás viviendo. Entonces, pero no te puedes amar a ti mismo. Te pones una armadura emocional para poder sobrevivir. Y con una armadura emocional es imposible amarse a sí mismo. Entonces lo primero que hay que hacer es quitarse esa armadura. Y para quitarse esa armadura hay que encontrar información de sabiduría que te permita ver la realidad de una manera distinta y verte a ti mismo de una manera distinta y ver al único ser de una manera distinta. Esa es una de las características que tenemos los que estamos en tercer nivel de conciencia. La única manera de amarte a ti mismo es que comiences ese proceso de autoobservación diaria y de meditación diaria desde mañana mismo. Antes de levantarte por la mañana, si te levantas a las 6, pon el despertador a las 5:30 y utiliza esa media hora para observar qué pasó en tu día anterior, para conectarte con la divinidad en la que creas y agradecerle por la vida, por la conciencia y por lo que pasó en las últimas 24 horas en tu vida. Y también para poder proyectar tus intenciones y tus propósitos. Las intenciones y los propósitos son del ser, los deseos son del alma. Y los deseos tienen que ver con posesiones, control, placer, sexualidad, riqueza, fama, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que más conflicto genera y que más retrasa el proceso evolutivo de la conciencia de los seres humanos. Una pregunta que nos llegó mucho, yo diría que por lo menos 10 personas nos preguntaron sobre esto, con distintos matices, distintas maneras de preguntarla, pero es sobre el famoso 5D. Entonces, aquí la pregunta es si nos pudieras dilucidar un poco de qué se trata cuando la gente habla de 5D, qué significa, hay mucha desinformación o cuál es tu visión del tema. Bueno, el planteamiento de que la humanidad está pasando a la quinta dimensión es una falsa creencia tan grande como el universo. Eso no puede existir, no puede ser. Voy a explicar por qué. La realidad está dividida, depende de la información que tú manejes. Digamos, hay información de física cuántica que divide la realidad en 11 dimensiones o frecuencias vibratorias. Hay información de tipo cabalístico que la divide en otro número de dimensiones. Hay información de origen egipcia que lo divide en 40 dimensiones. Yo sigo la información de origen egipcia porque me he pasado toda la vida investigando a los egipcios. Yo he ido 28 veces a Egipto, entonces para mí Egipto es como parte de mi... no podría decir que mi segunda patria, porque mi segunda patria es México, pero es parte de mi ser, ¿verdad? Esa frecuencia vibratoria que comienza en el espíritu arriba, donde la longitud de onda de la frecuencia vibratoria es 0, eso quiere decir que la frecuencia vibratoria es infinita. Esa es la frecuencia vibratoria del amor. Y en el otro extremo abajo, la longitud de onda es infinita, ¿verdad? Y la frecuencia vibratoria es 0. O sea, es exactamente lo contrario, abajo y arriba. Ese es el alfa y el omega de la realidad. Entonces, entre esos dos extremos existimos nosotros. Tú puedes dividir esa frecuencia vibratoria en 11 rangos, 20 rangos, 30 rangos, lo que tú quieras, ¿sí? Pero
voy a hablar de 40 rangos. Los 10 primeros rangos es donde está el alma del ser humano. ¿Sí? Ahí está. La frecuencia vibratoria está limitada por la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué se necesita esa limitación en esas 10 primeras dimensiones? Para poder separar las causas de los efectos. Para permitir que el ser humano pueda ver el efecto y devolver la película y ver la causa. Y así permitirle que encuentre discernimiento, comprensión y evolución en conciencia. Si los efectos están superpuestos con las causas como en los sueños, nadie entendería nada. Nadie puede saber qué es lo que está pasando. La realidad se volvería bizarra. Nada tendría sentido. Entonces, mientras nosotros estamos encontrando comprensión sobre cómo funciona la realidad, en esas primeras 1000 vidas, en esos primeros 10 dimensiones, ¿sí? Las 3 primeras dimensiones están ocupadas por la materia, por la sustancia, por longitud, largo, ancho y espesor. Y al mismo tiempo por energía pulsante, energía magnética y energía gravitatoria. Esas 3 dimensiones están ocupadas ahí, ¿verdad? Y de ahí para arriba comienzan octavas de frecuencia vibratoria. En la 4ª dimensión está el cuerpo etérico. El cuerpo etérico no tiene nada de físico. O sea que nada físico puede pasar a lo etérico como físico, porque la frecuencia vibratoria del cuerpo físico no puede transformarse en la frecuencia vibratoria del cuerpo etérico. Igual sucede con la 5ª dimensión, donde está el cuerpo astral, el 5D del que me preguntaban ustedes, donde está el cuerpo emocional y los cuerpos astrales y los 7 niveles del astral, en el que hay muchísimos desencarnados en este momento. Digamos, el planeta Tierra tiene asignados 20.000 millones de almas, de los cuales hay 8.500 actuando, y hay más o menos 4.500 millones de almas en el bajo astral, perdidas en el bajo astral. Y hay otros, unos 1.000 millones de seres, de entidades más, que están entre vidas, en el proceso de examen de la vida que terminó y de adquirir la información de la vida que viene. O sea que, digamos que, entonces, para un ser humano que está con un cuerpo físico, pretender que ese cuerpo físico puede llegar a la frecuencia vibratoria del etérico, o puede subir a la frecuencia vibratoria del emocional y del astral, o puede subir a las 4 dimensiones del cuerpo mental y llegar a la dimensión 11 del cuerpo espiritual, pues esa persona no tiene información. Eso quiere decir que está trabajando y hablando sobre la realidad en base a falsas creencias. Gracias Fernando por dilucidar eso, y creo que quedó muy claro. Con respecto, me gustaría volver a lo que son los tips prácticos. Hablamos del amor y tú nombraste la autoobservación como una herramienta clave, la autoobservación diaria. Pero llegó otra pregunta también, y que parece ser un elemento esencial para la evolución de la conciencia, que es este concepto de la abundancia, que tú dijiste que la abundancia no es física, sino que es mental. Sobre todo llegó de Argentina, un país que está pasando por muchos problemas, se podría decir. La pregunta aquí es simple, ¿cómo creamos esta abundancia mental de la que hablo? Bueno, los argentinos tienen fama a nivel del planeta Tierra de tener un ego argentino, ¿no? De manera que ese ego argentino, pues obviamente genera serios problemas desde muchísimos puntos de vista. La abundancia tiene que ver con 2 cosas esenciales: el chakra de la corona y el chakra raíz. ¿Por qué? Porque el chakra de la corona es el que recibe información y sintoniza la información del universo, del cosmos, a través de intuiciones, de oportunidades, de sincronicidades, de ideas geniales. O sea, el chakra es una antena parabólica que está conectada a la glándula pineal y que a través de ahí recibimos información sobre la realidad. El otro chakra, que es el chakra raíz, tiene que ver con la energía femenina, la energía negativa, la energía concentrante, la de la sustancia, la que se necesita para crear,
¿sí? O sea, el proceso de creación necesita información del arriba y sustancia del abajo, se encuentran en tu corazón. Y en tu corazón es donde, si el chakra de arriba está bloqueado por falsas creencias o limitaciones mentales, por un ego muy grande, por desinformación, por propaganda, por mentira, por falsedad, pues no baja la energía que debe, la información que debe bajar, ni aceptas las oportunidades que tu maestro ascendido, el que guía la evolución de tu conciencia, o tu yo superior, te envía en un momento determinado para ayudarte en el proceso evolutivo de tu conciencia. Pero tú no la sintonizas, no puedes sintonizarla porque tienes bloqueado. Una persona, un ateo, por ejemplo, pues ¿cómo recibe creatividad del arriba? Es imposible porque está bloqueando, no hay manera de conectarse ni siquiera para agradecer a la divinidad por su existencia y por su vida. Cree que la realidad es el resultado de una sopa cuántica de posibilidades, ¿verdad? No sabe todavía la existencia de la divina Girasa. Sería bueno que buscara esa información para que desvirtuara por completo la idea de que el universo surge de una sopa cuántica de posibilidades. Por el otro lado tenemos del abajo, de la parte femenina. Si yo estoy lleno de miedos, si estoy lleno de miedos de la economía, que es un proceso que lleva en Argentina unos 15 a 20 años, con problemas cada rato, tienen caos económico. Entonces, obviamente, eso genera inestabilidad, inseguridad y miedo. El miedo bloquea el chakra raíz. Al bloquear el chakra raíz, no permite que la energía femenina ascienda para poder producir la gestación de la creación en el corazón del ser humano. Y ese es el gran problema. O sea, el gran problema es que pues hay que abrir el chakra de la corona y abrir el chakra raíz. Y para abrir esos dos extremos de lo positivo y lo negativo y que se conjuguen en el corazón, lo primero que el ser humano tiene que hacer es evitar el miedo de todas las maneras habidas y por haber. El miedo es el enemigo número uno de la abundancia. Entonces, porque el miedo te impide actuar, el miedo no permite que tú... El miedo colapsa la onda de probabilidades, la compacta, es centrípeto. El miedo no es centrífugo. Entonces, y el miedo depende del futuro. Y la mayor parte de las personas en esa realidad están, precisamente por todo lo que ha pasado políticamente en el país, pues están, lo mismo que sucede en Venezuela, están en un proceso de incertidumbre profundo, aunado al proceso de incertidumbre que está sucediendo a nivel planetario con todo lo del COVID y con la caída libre de la economía a nivel de todos los países del planeta. De manera que de ahí ya sale el por qué no estás en abundancia. Que tal vez en otras palabras es como... No, eso, ¿cómo controlar o eliminar ese miedo? Muy sencillo. El miedo depende del futuro, que es un tiempo que no existe. El miedo se basa en el futuro. Es que, primero que hay dos miedos, un miedo verdadero y un miedo falso. El miedo verdadero es el que viene un tigre enfrente tuyo, córrele, porque ese miedo es verdadero, ese te va a ayudar a sobrevivir, ¿verdad? El miedo falso es psicológico. El miedo falso tiene que ver con si vas a poder pagar el arriendo el mes entrante, de si vas a poderle pagar el colegio de tus hijos, de si vas a tener dinero con qué comer. Ese miedo es psicológico, ese miedo no es real. Y ese miedo tiene que ver con tu frecuencia vibratoria y atrae por resonancia hacia ti lo que no deseas experimentar. Porque por resonancia no vas a traer sino, ¿qué? Dificultades, enfrentamientos con el objeto de que veas dónde están tus problemas. Entonces, la manera de controlar el miedo es regresar al presente. Tú regresa al presente y automáticamente el miedo al futuro desaparece porque aquí no está pasando nada. Sigues vivo, no hay nadie golpeando en la puerta de tu casa para cobrarte un cheque o lo que sea. No, estás bien, estás en plenitud. Por eso en el proceso evolutivo de conciencia, uno de los primeros pasos a seguir es
evitar el conflicto y además de evitar el conflicto, tomar control de los sentimientos y los pensamientos negativos, tomar control del miedo. Porque mientras no se tome ese control, mientras eso no existe, tu energía vital va a ser ultra mínima. Si un ser humano necesita 1000 puntos de energía para iluminarse, no vas a poder subir de 50 o 70 puntos de energía vital. Eso no es nada. Y ese tipo, cuando la persona tiene tan poco nivel de energía vital, aumenta los suicidios, aumenta la paranoia, la neurosis, la psicosis, porque no hay suficiente energía vital. Fernando, cuando empezó este seminario, fue como en el preludio, empezamos a hablar y ahí Edgardo te comentaba la situación actual en Chile, que se va a votar por una nueva constitución, apruebo, rechazo, se habló de Argentina, de la política, y mi pregunta aquí es, dentro de tu perspectiva, ¿es necesario que personas como Fernando Malcún, Edgardo Vogel, nosotros, todas las personas que están aquí, se involucren en política, o es mejor, como dicen muchos, dejar de votar, a salirse de este sistema y crear uno nuevo? Pues es imposible que te salgas de ese sistema y crees otro nuevo, porque tendrías que irte de planeta o de país. Yo pienso que el ser humano siempre tiene que seguir las leyes humanas y luego las leyes divinas, ¿sí? Por lo tanto, es indispensable votar. Ahora el problema es votar por quién, ¿sí? Tal vez el cambio, desde mi punto de vista, sería encontrar lo que civilizaciones antiguas encontraron, que es que el gobierno deberían hacerle los más ancianos, debería ser un gobierno de ancianos, porque los ancianos tienen la sabiduría de haber cometido todos los errores que cometieron durante su vida. Segundo, pues están cerca de la muerte, entonces no están interesados en apropiarse indebidamente de los recursos colectivos. Tercero, esos seres humanos podrían ser encontrados por aclamación desde las diferentes zonas del planeta, y que se armara un congreso o un cuerpo social de ancianos de diferentes lugares, y que fueran ellos los que tomaran las decisiones fundamentales de nuestra realidad. Y que ese cuerpo de ancianos le tuviera asociado un poquito lo que pasaba en el antiguo Egipto, que era el faraón tenía el control de lo físico y el sumo sacerdote tenía el control de lo espiritual. Los ancianos podrían tener la dirección general hacia dónde nos debemos mover, cómo debemos actuar, y debe haber un cuerpo supeditado a ese congreso de ancianos que lleve a cabo las decisiones de ese cuerpo de ancianos. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de eso? Yo creo que estamos muy cerca, la verdad. Creo que estamos muy cerca por el caos que estamos comenzando a experimentar. Insisto en que estamos comenzando a experimentarlo. Entonces, eso puede cambiar por completo todas las reglas de juego. Igual, si nosotros estábamos en enero de este año, ninguno de nosotros se imaginaba lo que venía, lo que íbamos a vivir, lo que estamos experimentando en este momento. Es como si hubiera habido algo que estaba en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, y súbitamente perdió el equilibrio y se cayó, ¿verdad? Nosotros estamos en ese momento. Estamos en el momento en que está a punto de que se caiga el lápiz, ¿sí? De manera que uno sí tiene que participar. No quiere decir que tú te hagas correspondiente con convertirte en un político. La verdad, he visto o he sido testigo de políticos que iniciaron haciendo meditación diaria y luego terminaron convertidos en próceres convencidos de su propia divinidad. De manera que el poder es una de las mieles más difíciles de manejar de todas. Me recuerda un poco a los gobernantes filósofos de Platón, tu descripción de los sabios. Y también respecto a la política, esta es otra pregunta que nos llegó y a mí me pegó muy fuerte, porque
¿En qué nos perjudica espiritualmente o mentalmente el enfocarnos mucho tiempo en investigar conspiraciones y misterios ocultos de la llamada Matrix negativa? En nada. O sea, ¿en qué te sirve? Dedicas tu vida a convertir a las personas a tu alrededor en víctimas de conspiraciones que además no tienen ningún sentido. O sea, esto tiene un orden. Que la persona que está buscando conspiraciones por todas partes no lo vea, no quiere decir que no tenga el orden. Entonces, en la medida en que tú le entregues el poder creador de tu vida a cábalas o a conspiraciones, a conspiracionistas, ¿verdad? Al club de Bilderberg o a como tú quieras, a quienes sea, los Rothschild, los Morgan, en los que tú creas, ¿sí? Automáticamente tú le entregaste el poder creador de tu realidad a tu victimario y quedaste impotente. Entonces tienes que ir a rogarle a tu victimario que te deje ser feliz. Cuando tú tienes todo el poder, recupera el poder y quítate con tu vara mágica que te dieron al nacer, evita el sortilegio que tú te has auto implementado a ti mismo, de convencerte a ti mismo de que no tienes ningún poder usando tu poder. Entonces, el hecho de investigar conspiraciones, primero lo vuelve la persona que está en ese proceso es un paranoico. O sea, que quiere decir que la paranoia es uno de los estados de menor frecuencia vibratoria de la realidad. Obviamente que esa persona no... Será muy difícil que esté en paz interior y en armonía y en abundancia y en salud y en buena compañía, porque está yendo en contra de las 4 correspondencias de aprendizaje, de manera que no le recomiendo a nadie ponerse en el plan de buscar conspiraciones y de volverse paranoico, porque lo único que va a lograr es destruir su energía vital y vivir en permanente miedo, ¿no? Ahora, ¿quién me va a atacar? ¿Por dónde me va a atacar? ¿Sí? Gracias, Fernando. Y la última pregunta de parte nuestra, de este pregunta y respuestas, para luego pasarle el micrófono a Edgardo, sería, queremos desmitificar tal vez otro concepto, si nos puedes ayudar, que se habla mucho, este concepto de que somos los dioses de nuestra realidad. Es un concepto que se habla mucho en las redes, en este mundo de espiritualidad. ¿Existe, es real? Y si es que es real o no, ¿cuál es el balance entre esto de que podemos crear nuestra propia realidad? Todos los seres humanos somos aprendices de creadores, ¿verdad? ¿Aprendices de creadores de qué? De realidades perfectas. Pero mira a tu alrededor. ¿Qué realidades perfectas hay a tu alrededor? ¿Sí? O sea, la mayoría de la gente está creando su propia realidad, pero la está creando desde estados de no ser, desde la vergüenza, la culpa, la rabia, el miedo, el orgullo, los conspiracionistas, ¿verdad? Los víctimas. Así, ¿quién puede ser Dios? ¿Quién puede ser Dios sin información de sabiduría? ¿Quién puede ser Dios sin poder y capacidad de manifestación? ¿Quién puede ser Dios sin voluntad, sin disciplina, sin autoobservación? No hay ninguna manera de que podamos ser dioses, a pesar de que lo somos. Eso es la paradoja, ¿verdad? Porque somos parte del único ser. Si decimos ¿qué es Dios? Entonces decimos Dios es lo que está en todas partes. Si está en todas partes, pues tiene que estar aquí, acá, en ti, en todos. O sea que es parte esencial de todo lo que existe y sucede. Ahora, también sabemos que que lo que existe y sucede tiene niveles de información, tiene niveles de energía, tiene niveles de voluntad y tiene niveles de conciencia. Entonces no podríamos decir que una persona de bajo nivel de conciencia es un dios, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que estamos creyendo. Gracias Fernando. Con eso nosotros damos por cerrado nuestra sección de preguntas y respuestas. Yo sé que obviamente, como siempre, hay muchas respuestas, como muchas preguntas,
como decían ahí en el chat y como sale ahí en la información, www.crealidad-malcun.com. Ahí hay muchísima más información, hay talleres, hay videos, pueden entrar ahí. También en MCA, en el canal de YouTube, hay muchísimo contenido de sabiduría, y con eso creo que es el pase perfecto para dar la palabra a Edgardo, para que nos dé unas palabras y así vamos cerrando el seminario. Gracias, Seba, gracias, Benja. Gracias, Fernando, también. En realidad hay muchas cosas que uno tiene que profundizar, porque es demasiada la información. Yo quisiera hacer la última pregunta que tiene que ver con lo que hemos hablado, pero Fernando, tú hablas también de prueba y error. Y bueno, se ha hablado del desarrollo de conciencia. Entonces, como validar la importancia de vivir en el presente y validar también de la experiencia, de experimentar, de tirarse al vacío, y que a través del error uno va a ir creciendo y no estar como en una posición tan tibia. Quisiera si puedes profundizar un poco como mensaje final también. Nosotros somos seres libres, somos libres de pensamiento. Tú eres libre de pensar lo que quieras y de creer lo que quieras. Pero tienes un libre albedrío limitado por el libre albedrío de los demás. O sea, tu libertad llega hasta donde comienza la libertad de la persona que se encuentra a tu alrededor, ¿verdad? Eso quiere decir que cada uno de nosotros está tomando decisiones ante lo que la vida nos trae. Y esas decisiones dependen del sistema de creencias que tenemos instalado y de la personalidad desde la cual vemos lo que sucede, o sea, de nuestro ego. Entonces, la única manera que nosotros podemos encontrar discernimiento, certeza, comprensión y sabiduría es probando. Pruebo, me equivoqué, encontré sufrimiento, ok, acabo de verificar que por ese camino no debo tomar, que ese camino lo único que me conduce es a la escasez, a la enfermedad, a la soledad, ¿sí? Y al sufrimiento. O sea que, así me equivoque, yo obtengo sabiduría, es una paradoja. Ahora, si por el otro lado obtengo certeza, me actué de una determinada manera, y al actuar de esa manera, logré encontrar un camino para producir armonía, un camino para integrarme a los demás, un camino para escuchar. Yo escribo todos los días en Instagram y pongo un post que tiene una ilustración dirigida al inconsciente. Hoy estuve escribiendo sobre lo que significa el ser testigo neutro e imparcial, amoroso, de toda la realidad que existe a nuestro alrededor, y que te permite a ti tener relaciones cordiales con todo tipo de personas sin importar la ideología o la política o la manera de ver la realidad que tenga, siempre y cuando tú tengas una posición de testigo neutro, amoroso e imparcial. Entonces, la prueba y error te permite detectar lo que no te permite a ti ser neutro, amoroso, testigo e imparcial. Y además te permite evolucionar en conciencia. Y la experiencia es fundamental. En realidad la vida es una sucesión de experiencias. Cuando el ser humano no hace nada, el universo le devuelve nada. Porque ustedes han oído hablar esa frase famosa que dice que el verbo se hizo hombre. ¿Qué significa eso? Jugar, cantar, llorar, tocar piano, hacer el amor, brincar, ir a Estados Unidos, ir a África, ir a Egipto, ir a Chile, o sea, actuar. Porque sin acción no hay resultados, y sin resultados yo no puedo reflexionar sobre lo que no existe. Yo tengo que reflexionar sobre algo de verdad concreto en mi vida. No puedo estar en una posición idealista fuera de la realidad en la que yo existo, porque eso no tiene ningún sentido.
Entonces el método de prueba y error, que es un método divino, que le entrega al ser humano la capacidad de discernir entre, a través de la experiencia, solamente a través de la experiencia, como resultado de una decisión, como resultado del uso del libre albedrío, como resultado del uso de mi libertad de pensamiento. Eso es lo que va a permitir que el ser humano evolucione. Y es la experiencia. Sin experiencia no hay nada que hacer. Es la experiencia la que produce la evolución de la conciencia. Es la experiencia la que produce la sabiduría. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso es un dicho muy famoso y muy cierto. De manera que, por favor, no le tengan miedo a vivir, no le tengan miedo a experimentar, porque pues de eso se trata la vida, precisamente. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, me dio mucho gusto hablar de todas estas cosas tan apasionantes para mí y que han sido el motivo de mi investigación los últimos 30 años de mi vida. Los invito a que busquen información. Van a encontrar mucha en esa página que está ahí abajo. Ahí van a encontrar más de 30 videos y van a encontrar por lo menos 25 o 30 entrevistas como estas que les van a permitir comenzar a entender poco a poco la realidad en la que existimos, y con eso, al cambiar interiormente, cambia tu exterior, cambia tus correspondencias de aprendizaje y de destino. Me dio muchas gracias, doy gracias a Edgardo y les doy gracias a ti, Esteban, y no sé cómo... Seba y Benja. Sebas, en Colombia. Sebas y Benja. Benjamín y Sebastián. Ok, Benjamín y Sebastián. Muchas gracias. Para ambos, muchas gracias también. Un saludo para todos allá en Israel y en Tel Aviv, y que espero que el coronavirus no sea tan intenso como dicen que está sucediendo en este momento en Israel. Y bueno, en Colombia estamos iguales, o sea que estamos en 6º puesto a nivel mundial en términos de incidencia de COVID en Colombia. De manera que les mando un abrazo a todos y a todos los que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias por estar, por oír y por pensar. Gracias, Fernando. Antes de hacer el cierre final, antes que se salgan, vamos a sacar una foto. Como somos varios, vamos a sacar 3 o 4, así que a la cuenta de 3. Espera un segundo, deja sacar el chat para que no se vea. A la cuenta de 3 ponemos todos la mejor sonrisa, nos activamos las cámaras. Voy a sacar 3 fotos. 3, 2, 1. Ahí está la primera. Vamos con la segunda. Ahí. Ya. Y la última. Ahí estamos. Eso. Con eso, nada, dar las gracias realmente de parte de tanto de nosotros, Seba Benja, Seminarios Espirituales, Edgardo, MCA, como dijimos al principio, de nuestro seminario número 21, también en el canal, tanto de seminarios como de MCA, pueden encontrar también muchísimo contenido rico en sabiduría. Y lo último, antes de darle la palabra a Edgardo para que nos cierre, quería decir, alguien comentó ahí que es interesante el tema de espiritualidad y sociedad. Y con eso queríamos anunciar que debido a la situación actual en Chile y en tantos otros países, el próximo domingo, como hacemos seminarios, decidimos hacer un seminario pero de conversación, en el que vamos a tener una charla bien cortita y luego vamos a abrir espacio para la conversación. Muchos de estos seminarios son para escuchar. Esta vez vamos a tener la opción de compartir con personas en grupos pequeños, así que los invitamos, vamos a mandar más información de todas maneras la semana. Y con eso, la verdad, muchas gracias, Fernando, esperamos conocerte algún día, ya sea en Colombia, en Chile, o en Israel, o en Egipto. Y si me quedo con un mensaje, es que la verdad, ¿cómo era? La verdad causa armonía, y la falsedad causa sufrimiento, y tenemos que ocupar el discernimiento para ver cuál es cuál, y eso, Eddie. Bien, Benja, súper. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias, y también me quedo con las últimas palabras de Fernando, que la hago carne en mí también, que uno tiene que experimentar en el día a día, es la única forma de encontrar la sabiduría en uno mismo, no a través solamente de la teoría y las palabras. Así que tirémonos nomás al vacío, tirémonos de caída, porque eso nos va a traer igual sabiduría.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y con eso, como para escuchar las voces, porque éramos tantos, pueden reactivar los micrófonos. Y decir, Vamos a dar 30 segundos para que nos escuchemos, Eso. para que sepamos que había personas ahí detrás. Maravilloso. Gracias, Fernando. Espectacular. Gracias. Nos vemos. Gracias. Vamos a subirlo el Semana. martes o miércoles. Lo Chao. subimos. Chao. Chao. Qué cantidad de mundos.